Les cuento que hoy pasó algo bastante curioso, porque a veces en la vida pasan cosas que usted no le encuentra explicación. Y hoy es mi día. Miren esto. A ver, yo creo que yo les conté en algún video que yo había tenido problemas con una banda. No la que manda, otra. Que le mandé las fotos al vendedor y me mandaron un cupón para cuando yo quiera comprar. Pero eso fue en febrero, ¿verdad? Ellos mandaron el cupón y la planta se murió. Deja ver si encuentro las fotos para irlas poniendo ahí. Era una planta así mismo como esa. Igualita. Eso es una banda en miniatura. Banda en miniatura que se llama Nana. Y yo la compré porque la mejor amiga de mi hija se llama Nana, o le dicen Nana. Y entonces yo dije, ay, mira, qué casualidad. Voy a comprar la plantita y se la voy a enseñar a mi hija y a la muchacha. Pero hoy, las cosas de la vida, señores. Hoy 16 de abril del 2026 me llega a mí la misma planta que se murió cuando yo ni tan siquiera la pedí. Fíjense las cosas de la vida. Y yo me dije, ay, bueno, abrí la caja y dije, déjame ver. A ver si les muestro la cajita. Aquí venía envuelto, miren aquí, en este producto de embalaje, venía todo muy bien. Después venía envuelto aquí, y aquí lo único que aquí no viene ningún albarán de compra, no, albarán de compra no viene ninguno. Cuando usted hace una compra le mandan un albarán, porque usted tiene que pagar. Y yo me quedé un poco confusa. Yo dije, ¿qué me están metiendo el pie a mí? Así decimos los cubanos, señores. Me están metiendo el pie, me están estafando. ¿Quién está mandando esto? Yo no lo pedí. Bueno, pues, mira las dos bandas. Esas bandas que están ahí. La de acá, la de izquierda. Esa me la mandó a mí otro vendedor. Y aquí hay dos plantas. Aquí hay dos plantas que me las mandaron ellos mismos. Esta es una planta y esta es otra planta. No tengo más ninguna banda porque las bandas se murieron. Y entonces yo me dije, pero ¿por qué se mueren las bandas tan rápido cuando me las mandan en miniatura y cuando me las mandan adultas están perfectas? Claro, las raíces sí, las raíces están en llama porque enseguida, al segundo riego, ya las raíces se ponen negras, empiezan a caer, empiezan a sufrir. Con tan buena suerte que la planta de la izquierda sacó dos raíces nuevas. Pero veremos. Entonces, miren ustedes lo que yo hago. Saco la planta, la miro. No tengo ningún interés de quedarme con ella porque yo no la pedí. Y cuando yo hice el pedido de la que se murió fue en febrero. Y estamos a 16 de abril. Entonces esto a mí como que no sé. Esto a mí me huele a pescado. Entonces me comuniqué con ellos. Le dije lo que pasó. Y que yo necesitaba una etiqueta de devoluciones. Porque yo esa planta no la quería, no la pedí y no la voy a pagar. Porque incluso me la mandan más cara que la que yo compré. Y la que yo compré se murió a los 15 días. Y pues, ¿qué me responden? Que sí, que por supuesto, que ese tipo de cosas traen confusión, pero que seguro que me la mandaron de otro lugar. Cuando tú pides ahí hay un solo lugar para pedir. Y te mandan un albarán de compras dentro de la caja. Pero esto, ni un email me mandaron en los días antes. ¿Ustedes saben cómo yo me enteré que venía esto? Porque me llegó un mensaje de la empresa de paquetería.
Y entonces ahí me enteré, digo, ay, pero ¿cómo me van a mandar la misma cosa? Si eso yo lo pedí en febrero y se murió enseguida, incluso les mandé a pedir el cupón. Y me mandaron el cupón para que yo cuando pidiera plantas utilizara el cupón de 25 euros. Y ahora me mandan esto así, sin aviso, sin email. A mí este tipo de cosas así que no están claras. No. A mí me gustan las cosas claras. Y no se confunda que aquí el que no corre, vuela. Y entonces yo esta planta ahora, ni corta ni perezosa, les mandé otro email diciéndoles que yo necesitaba que me mandaran la etiqueta. ¿Saben lo que me respondieron? Que esta planta yo la tengo que mandar bajo mi propio costo y que lo único que ellos pueden hacer por mí, me pueden hacer una rebaja en la compra de 4 euros. Miren ustedes qué maravillosa suma. 4 euros me pueden hacer a mí ellos, pero que yo la tengo que mandar. Miren, a mí no me interesan los 4 euros ni me interesa lo que vale porque yo no la quiero. Yo aquí no la quiero. Yo sinceramente ya estoy así como que me siento mal, repelú, para allá, fuera de aquí. Entonces se los digo de corazón. Este tipo de cosas pasan en la vida. Yo no sé qué fue lo que pasó. No sé si fue un malentendido. No entiendo. De verdad que no sé qué fue lo que pasó. Ahora yo aquí en mi casa, esta banda no la quiero. Me quedo con esos 3 que tengo ahí, que ya son suficientes porque a eso hay que echarle agua todos los días. Y usted tiene que ocuparse. Bueno, señores, más bien ya les hice el verde drama. Porque esto sí es un verde drama. Sinceramente ha sido un drama. Yo lo siento mucho que prácticamente el video consta de solamente mostrarles la planta. La planta no está mal. Está bastante bien, pero yo no la quiero porque esta cosita se lo voy a aconsejar a mi comunidad de corazón. Si ustedes quieren comprar una banda, esto cuesta $31.95. Esa cosa chiquitica. Gástense el dinero, ahorren el dinero, esperen el tiempo, ahorren, aunque sea kilito, 1 centavo hoy, 1 mañana. Y cómprese una planta adulta como esas que yo les mostré. Esto se muere enseguida. Las raíces esas tan bonitas, enseguida se ponen negras. Enseguida, hasta el primero, segundo, tercer riego, más o menos. Tú sabes que la banda hay que mojarlas todos los días, sacarlas, esperar que se sequen. Y así sucesivamente, día tras día. No es como una phalaenopsis. Entonces, ¿de verdad usted cree que eso vale la pena cuidarlo cuando yo sé perfectamente que ya tuve 2? Y las 2 se me murieron. No. Guerra avisada no mata soldado. Entonces, yo les digo de corazón, no es que yo quiera hacer el verde drama, pero es que les estoy contando el verde drama. Esto es un verde drama. El drama que formaron ellos mismos y que yo les estoy contando a ustedes. Entonces, señores, disfruten la vida así como están ellos. Aquí todo el mundo baila. Gócenlo. Tengan sus plantas. Miren por acá la sorpresa que me están dando. Al cabo de un año se le cayeron todas las flores. Lo arreglé, hice ese experimento en ese vaso, que eso no es un vaso, eso más bien es un recipiente de cristal que tiene algas abajo. Hace un año que lo hice. Y al cabo de un año, porque estamos también en abril ahora para el 2026, mire, el experimento dio resultado, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que usted tiene que tener en su vida. Quítese los dramas, quítese todo ese tipo de cosas que no están claras, quíteselo del medio. Fuera de mí, fuera de mi vida, que esto yo no lo quiero. Y bueno, pues, les muestro, les doy aquí una vista de las cositas. Todo está muy tranquilo. Sinceramente por acá, por aquella parte ya tenemos. Ahí tenemos demasiadas varitas que estoy espera que te espera aquí, como las moscas, como se hacen así con las paticas. Así mismo. Así estoy yo esperando que florezca alguna de esas varitas. De verdad que me despido. Les he contado el verde drama. Me da muchísima pena tener que contarles algo que no es ninguna alegría ni nada de eso, pero yo creo que la vida consta de lo bueno y de lo malo. Vamos a contarlo todo.
Recuerden mi eslogan, sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.